La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Hoy en la verdad de 30 minutos vamos a hablar de José, el esposo de María. La pareja en el proyecto de Dios se llama, ¿no? El tema, ¿no? Y los cristianos estamos llamados a construir hogares que reflejen la realidad del reino de Dios. Pero, ¿cómo podemos hacerlo en una época tan turbulenta como esta, no? ¿Es posible ser una pareja como Dios quiere, en medio de amenazas y tentaciones constantes? El matrimonio no solo está sometido a presiones externas, sino a conflictos y sorpresas internas. Las amenazas surgen muchas veces dentro de los núcleos familiares. Por otro lado, poco se premia a la pareja por su esfuerzo. La sociedad no ensalza a la familia y muchas veces tampoco la iglesia contiene y estimula a los cónyuges. La sociedad está luchando para destruir la familia, ¿verdad? Pero la iglesia nunca hizo nada para sostenerlo o para ensalzarlo tampoco. ¿Cómo responder al llamado de Dios en un contexto tan conflictivo? La pregunta es ¿cómo puede una pareja formar parte del proyecto de Dios para el mundo? Esta es una pregunta que quisiéramos responder a partir de la experiencia de una familia muy particular, aquella en cuyo seno nació Jesús, el Hijo de Dios. Exploraremos especialmente el rol que cumplió José, el esposo de María, y veremos cómo puede inspirar al esposo y padre de una familia cristiana contemporánea. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. El contexto de la misión. Por ejemplo, Mateo escribe su evangelio a una comunidad judía cuya identidad está en crisis. Los que habían creído que Jesucristo es el Mesías y querían transformar desde dentro a la tradición religiosa judía han sido expulsados del judaísmo oficial. David Bosch, misiólogo sudafricano, afirma que Mateo se dirige a esta comunidad en crisis con un triple propósito. Primero teológico, pastoral y misiológico. Mateo concluye su evangelio con las palabras del Señor resucitado, donde dice: id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 19. Este epílogo resume el énfasis del evangelio de Mateo. En ese contexto misional enmarcamos la historia sobre José y María. Según Bosch, la comunidad matiana se desgarra entre la ley y el espíritu. Algunos interpretan su fe en Jesús como expresión de la fidelidad a la ley, otro como la nueva era del espíritu. Mateo escribe a una comunidad conflictuada, desgarrada por presiones internas y externas. Pareciera que Mateo tiene tres motivos al escribir. El primero es teológico, afirmar la identidad de una comunidad expulsada y asegurarles que ellos son el verdadero Israel. Otro motivo es pastoral, afianzar su autoestima, confirmando que Jesús es el Mesías y que en él se cumple el Antiguo Testamento. Finalmente, un motivo misiológico, la razón de ser de la iglesia es mirar más allá de la frontera, hacia el campo de la misión. Y ahora vemos el nacimiento de Jesús para que se cumpla la Escritura, ¿no? En este contexto, el propósito global del Evangelio de Mateo que debemos analizar es el relato del nacimiento de Jesús. Mateo provee datos importantes sobre la infancia de Jesús. Desde muy niño Jesús fue un exiliado, un refugiado. Desde pequeño debió cruzar fronteras. Mateo subraya que todo esto fue para que se cumpla la Escritura. La identidad y la misión del Mesías encontraron cumplimiento a partir de un proyecto de pareja. Dios escogió una pareja, José y María, y desde esa experiencia de familia llevó a cabo la encarnación y la misión redentora. Ya en la creación Dios había involucrado a una pareja en su proyecto. Ahora toma nuevamente a ese contexto para cumplir su propósito redentor. Desde la expectativa de Dios, el matrimonio supera la función social y trasciende al ámbito de la misión. Nuestra familia también forma parte del proyecto de Dios. Somos lo que somos en razón de una misión. José, primer punto, un esposo decepcionado. ¿Eligió José a María con esta certeza? No lo sabemos. Lo que sí destaca el relato son las continuas sorpresas a las que tuvo que enfrentarse este esposo. Su expectativa parece haber sido revolucionada totalmente por el proyecto divino. José conoce en su pueblo a una doncella de nombre María, de quien se enamora profundamente. ¿Qué expectativa tendría este sencillo carpintero a hacer lo que legítimamente anhela el común de los mortales? Que es formar un hogar, ¿verdad? Así es.
Podemos suponer que aspirar a compartir la vida, aún la pobreza y los sueños y esperanza con la mujer elegida. Seguramente José anhelaba disfrutar de la bendición de Dios con la llegada de los hijos y quizás la venida del Mesías. Para esto, cuenta con su oficio y la garantía de una muchacha virgen y virtuosa. Las expectativas de José son similares a las que tenemos la mayoría de nosotros. Sin embargo, a José le sucede todo lo contrario de lo que esperaba. María no resultó ser lo que él creía que era. La mujer que había soñado resultó ser una complicación desde el comienzo. La vida con ella se transformó en una fuente constante de peligro y de estigma social. Además le tocó ser cónyuge en condiciones sociales turbulentas, en medio de la opresión imperialista y la pobreza. Inclusive nos dice el relato que después de saber que María esperaba un niño que no era suyo, no conoció a su mujer hasta que dio a luz a su primer hijo, o sea, 9 meses de difícil abstinencia. Mira todo lo que pasó José, ¿no? La gente no piensa en eso. Llega el hijo y más problemas. La llegada del primogénito en la familia de José y María multiplican la sorpresa. No fue posible recibirlo en el calor del propio hogar ni con la asistencia de las parteras pueblerinas. Cuando se presenta el alumbramiento están en Belén, lejos de Nazaret. Tampoco hay familia para celebrar el nacimiento del único varón. No queda más que aceptar un establo paupérrimo en un medio hostil. Visitas es lo que menos esperaban, pero aparecen. Los primeros dicen haber sido enviados por unos ángeles y vienen a adorar al niño. Tiempo después, quizás meses más tarde, llegan unos personajes extraños con regalos costosos. Estos no han sido guiados por ángeles, sino por una estrella, lo que posiblemente agudizó la intriga de José. ¿Qué tipo de muchacho es este? O sea, sobre Jesús. ¿Qué conexión guarda con los astros? Es posible que ante semejante personaje José haya pasado momentos de embarazosa incomodidad social. Un ángel, no sabemos si el mismo que le había explicado lo del embarazo de María, llega con otra noticia espeluznante. Herodes está decidido a matar al niño. La orden es huir sin demora. ¿Dónde? A Egipto. El último rincón que escogería un verdadero israelita en busca de asilo político, casualmente era Egipto. Ya en camino les llega la noticia trágica de que el tirano Herodes ha ordenado asesinar a todos los niños pequeños en Belén. Este recuerdo, sin duda teñido de intriga y de culpa, seguramente acompañó a José por el resto de sus días. Su amada María va volviéndose un tanto introvertida. Cierto destello de misterio y silencio rodea su figura y con frecuencia su esposa la encuentra meditando en su corazón. Lo que le ha tocado vivir escapa a la lógica y predecible. Se vuelve difícil dialogar sobre las vivencias. Y cuando parece que empiezan a estabilizarse, nuevamente aparece el ángel. No hace falta mucha imaginación para sospechar que José debe haber empezado a cultivar cierto temor a la apariencia de los ángeles. Ay, José. Cada vez que un ángel se asomaba, la noticia resultaba poco alentadora. En esta ocasión le ordena es volver a Palestina, nuevamente cruzar frontera. Otra vez el desarraigo. Habrá llegado un momento en que José no quería más ángeles. Quizá le daría miedo dormir por temor a que lo despertaran con una nueva tarea. Era lo que él planeó y lo que le estaba pasando, ¿no? Se habrá sentido acosado por la tentación de dejar a María, quizás. En este breve relato donde se reitera los incidentes que le desordenan completamente la vida, 4 veces se le dice a José, toma al niño y a su madre. Porque esta orden es explícita. ¿Habrá tenido que luchar contra sentimientos de animosidad y agresividad hacia María? ¿Se habrá sentido decepcionado de su pareja? Viste que es verdad, las 4 veces el ángel le dice, toma el niño de su madre, ¿no? Como diciendo, ojo, no agarré el niño solo y no te voy a la madre. Bueno. El matrimonio significó para José el derrumbe de todos sus sueños y anhelos. A cambio se le dio una agenda para la cual no estaba preparado y responsabilidades para las cuales no habían capacitado. Las exigencias emocionales a las que se vio sometido iban sin duda más allá de lo que el corazón y la razón admitía. Los caminos que debió transitar no cabían en los parámetros de los que su cultura permitía, y todo esto porque Dios Padre le pareció bien pedir prestado su hogar para llevar a cabo su propósito en la historia. Detengamos un momento ahí. Todo hombre planea tener a la familia, una esposa, a los hijos y tratar de vivir una vida normal. Normal, qué palabra. Pero José ya empezó mal. Tremendo.
Viste que cuando él descubre o María le cuenta que está embarazada, esa fue la primera decepción, porque era lógico, era hombre y no sabía qué podía haber pasado. Si bien María le dice que es del Espíritu Santo, José era un hombre justo, o sea que él creía en el Señor, ¿verdad? Porque igual vamos a ponernos en el lugar de José y igual, había que tener mucha fe, ¿no? Porque era una notición. No era, aparte, imagínate, ellos no se casaban si la joven no era virgen, porque ese era el ritual. Si no era virgen no te podías casar con ella. Imaginás si pasa eso ahora, van muerta, ni se casa, ¿no? O sea que el primero fue decir que ella estaba embarazada y que iba a tener un hijo, pero que era del Espíritu Santo, que Dios le había escogido. O sea, digerir eso a José le costaba, a tal punto que tuvo que mandar a Dios un ángel para decirle: José, el hijo que ella tiene es santo, es de Dios. Claro, y habrá tenido dudas totalmente porque era demasiada información. Pero Dios era tan bueno que dijo: no, le voy a ayudar porque está complicado. Pero ahora vos fijate que la Biblia nos relata otra cosa, ¿no? Que él en su momento se ve que no pudo absorber la información, ¿no? O aceptarla, que él quiso dejar a María. En secreto pensó, ¿Viste? no sé, habrá pensado: me voy a fugar, me voy a ir, no sé qué habrá pensado, cómo hacerlo. Claro, pero él decía que como él no quería defamar a María, porque sabía que estaba la pena capital, la podían mandar a matar a María a piedrazo por eso, él lo quería dejar sin que nadie supiera nada, ya que era un hombre justo. En ningún momento él pensó difamar a María diciendo: me quise casar con ella, ahora va a tener un hijo, no sé de quién es, me viene con que es del Espíritu Santo. Si hoy te vienen con esa, sí, no la vas a creer. Está difícil. Bueno, pero ahí tiene, se ve que él pensó, se ve que como hombre, porque nosotros somos seres humanos, por más que a veces uno esté impregnado de cosas de Dios, hay cosas que te quieren superar, ¿verdad? Y él, en su humanidad, en su hombría, habrá dicho: no, mejor la dejo ahora, porque si mañana me sale con otro y es del Espíritu Santo de nuevo, no sé qué hacer, ¿viste? Eso te demuestra que él era justo de verdad, y que él no quería perjudicarla, que él la amaba aparte. Eso sobre todo, que la amaba de verdad. Bueno, porque cuando vos no querés perjudicar a tu pareja, ni difamarla, ni que nada, vos es porque la amás. Pero tenías que digerir la verdad. Y decime, a mucha gente le cuesta digerir la verdad. Sí, y mucho. ¿Ven? En este caso sería esto que María iba a tener, pero ¿cuántas veces uno va y le predica la verdad a la gente de su estado actual y que lo que tendría que hacer es arrepentirse y dejar su vida de pecado? Y a la gente le cuesta digerir esa verdad. Y que las consecuencias de su vida es por vivir en contra de la voluntad de Dios. Mucha gente le cuesta digerir, porque todos nos creemos que somos buenos. Viste que el común denominador de la gente es: ay, no, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Cuando puedo ayudo a alguien, encima cuando puedo, viste, mentira, no ayudo a nadie, no quiere ni a la suegra, tío. Pero la cuestión es que Dios se la ingenió para que él pudiera entenderlo y le apareció el ángel como 3 veces, ¿no? La primera para convencerlo que era, y la segunda para que se levante y se vaya. Está bien, no nació en un lugar donde tenía que nacer, pero me pareció raro también, ¿no? Vos imagínate, José ahí en el establo con María, en un lugar donde no. Lo que menos había era, qué sé yo, limpieza, orden, ¿no? Todos los animales, los desastres. Sin embargo, Jesús nació sano, no estuvo enfermo nunca. ¿Entendés? Nada de todo lo que había ahí a Jesús lo contaminó, ni siquiera tuvo un resfrío, no tenía problema de asma. Y de pronto vienen los pastores a decirle que los ángeles le habían dicho que vengan a adorar al rey. Peor para poner José, ¿viste? Estar ahí y decir: ¿ustedes de dónde vienen? Somos los pastores. Un ángel nos dijo que vengamos a adorar al rey. Bueno, está bien, listo. Pero no termina todo ahí. Después aparece otro ángel diciendo que se levante y se vaya porque Herodes iba a matar a los niños. Y la otra vez cuando se le aparece es que también que se levante de ahí y se vaya a Palestina. O sea, primero lo envió a Egipto, en un lugar donde nadie quería ir porque Egipto era símbolo del mundo y no tenía las costumbres de eso. Pero tuvo que irse para proteger al niño. Porque ya no era la vida de José. Cuando uno ya tiene hijos, viste que ya no es nuestra vida. Así es. Las prioridades cambian totalmente. Viste que hasta nosotros nos cambian de nombre. Ahí viene el papá de Franco y Mateo. Sí, es verdad. Es verdad, te convertís en el papá o la mamá de... Claro, pero no te dicen: ahí viene José, ahí viene Nadia. No, mirá, esta es la mamá de Valentín, de Tobías. Ya están los nombres. Bueno, Valen tiene unos amiguitos que vienen del lado de casa y me río porque me dicen mamá de Valen, mamá de Valen. O sea, no existo, yo soy mamá de Valen. Así me hablan. Bueno, pero... Y José entendió, al menos una de las cosas que José entendió es que tenía que cuidar a ese niño.
La Biblia dice que meses después, te lo relata Lucas, vinieron esos 3 magos a ofrecerle regalos costosos, porque todas esas cosas eran costosas. Imagínate vos, José no estaba, porque la Biblia dice que estaba María y el niño nada más. Y ellos vinieron a adorar, y no la había guiado los ángeles, sino una estrella. Entonces imagínate José cuando llega a la casa, y María le dice, me vinieron a visitar 3 magos, José, y trajeron eso, oro, incienso y mirra. Y los guió una estrella. Primero eran los ángeles, y ahora son magos y una estrella. Pobre José, el matete que tenía, ¿no? ¿Esa era la familia que él quería? No. Pero es la familia que Dios quería. Viste que nosotros hacemos planes. Sí, siempre estamos haciendo un plan. Y Dios a veces te lo hace pedazo, ¿no? Muchas veces. El desafío de una familia, dice, ¿no? Este cuadro representa la vida de muchos de nosotros. Se nos llama a construir un proyecto de familia para el reino de Dios sin condiciones nada ideales. Muchos descubren ya en la luna de miel que se han unido a alguien desconocido. Qué bajón. La persona no coincide con la imagen que se habían hecho de ella. Luego llegan las tragedias inesperadas, dificultades económicas, enfermedades incurables, hijo rebelde, nietos no planeados, amenazas sociales, pérdida del trabajo. En el camino aparecen el tedio, el desánimo y quizás confesiones que son muy como puñales cuando nos avisan de deslices fugaces o de nuevos amores. El mundo se derrumba, la angustia devora la tranquilidad y la vida se transforma en un túnel oscuro. Sin embargo, no hay permiso para la resignación pesimista ni para separarse e iniciar otro proyecto. A pesar de todas las amenazas externas e internas, se nos invita, como a José, a tomar al niño y a su madre. Se nos llama a ofrecer nuestra familia y nuestro proyecto a Dios para que Él lleve a cabo su propósito de salvación. Yo siempre pienso, ahí tenés, José no le quedó otra. Él tuvo que entregar su familia a Dios y decirle, Señor, ya no es más mi proyecto, ya no son más mis sueños, son los tuyos. ¿Por qué? Porque con lo de él no iban a ir a ningún lado. ¿Qué iba a hacer José después de todo? No podía, no iba a volver. Él no sabía si volver de nuevo a Nazaret o no volver, no sabía si quedarse en Palestina, si ir a Egipto. Ya Dios lo había, con esos 3 lugares que Dios lo mandó y con todo lo que le dijo, yo lo había sacado del foco, ya perdió la brújula. Y tenía que cuidar a María y el niño, eso sí lo sabía. ¿Cómo pudo José seguir adelante? ¿Cuál fue el ancla de la vida de José? ¿Qué fue lo que le ayudó a sobrevivir en condiciones de tanto descalabro? ¿Cómo evitó que en su corazón anidara la amargura o la resignación paralizante? ¿Cómo resistió las tentaciones internas? ¿Cómo resolvió la presión de las opciones legales y culturales a las que podía haber recurrido? ¿Hubo algo que transformó esa realidad tan distinta de la que sus sueños en un proyecto feliz? ¿De alguna forma pudo haber o hacer de su vida una opción libre y amorosa en lugar de vivirla como una imposición frustrante? Mateo mismo nos presenta a José como justo. En el contexto justo es el ciudadano fiel a la ley. Por eso José, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente, dice Mateo. Pero José también está abierto a las revelaciones. Acepta la palabra que Dios le envía por medio del ángel como una brújula para hacer navegar su proyecto en mares que no conoce y que jamás hubiera elegido. La conducta de José nos ayuda a entender que fidelidad a la ley no significa legalismo. Ser fiel a la ley implica condenar a las personas que no han cumplido con ella. Y anular para siempre los proyectos. No, Dios no se restringe en el concepto de José a un precepto de la ley y a la interpretación que los seres humanos hacen de ella. Para José, fidelidad a la ley es fidelidad a la palabra viva de Dios. Como esposo antepone el amor a la legalidad. Para José es importante obedecer a Dios que defender sus derechos personales. Prefiere la iniciativa de la restauración a la queja, el reino eterno a la satisfacción doméstica. Aquí radica sin lugar a dudas el ancla que sostuvo a José en medio de la turbulencia. Ese es el timón, la brújula, el mapa que le permitió llevar adelante su proyecto de vida. Y por eso Dios pudo llevar a cabo el proyecto de redención eterna a través de su familia. Cada vez que se menciona a José en el Evangelio de Mateo, nos encontramos con un hombre que responde a las revelaciones en medio de la crisis. Alguien que obedece a la voz de Dios a pesar del estigma, del desarraigo y de los riesgos. Y dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María de su madre José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Esta es la primera de varias crisis que le tocó enfrentar a José en su vida de pareja. ¿Cómo la encara? José piensa que lo mejor que puede hacer es dejar a María. Muchos de nosotros encaramos así nuestra propia crisis. Quizá nos hayamos dejado
legalmente a nuestros cónyuges, pero los hemos abandonado emocionalmente. Compartimos la mesa, el dormitorio, los hijos, pero el corazón está ausente. Mientras José piensa en esto, un ángel del Señor le habla: José, hijo de David, no temas. El ángel mira el corazón de José y percibe que estás sembrado de temores. Quejándose con María representa riesgo de ignominia, el futuro de la familia luce sombrío. José es un hombre desgarrado. Entonces el ángel comienza diciendo: no temas. Qué sensibilidad, ¿no?, hacia la situación de este esposo. Qué mensaje de consolador. La palabra de Dios trajo múltiples beneficios a la vida de este marido conflictuado. En la experiencia de José podemos apreciar el enorme valor que tiene la revelación de Dios para la vida familiar. Mateo 1, 20, 21 dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y aquí el primer aporte de la revelación: corre el velo de lo que resulta inexplicable y hasta inaceptable. La revelación expone la iniciativa divina y permite encarar la crisis de otra manera. Explica el proyecto de Dios y muestra cómo podemos participar en su proyecto. Dios toma en cuenta el conflicto de José al revelarle su propósito, lo ayuda a cambiar la decisión de dejarla por la opción de recibirla. Qué alivio puede traer la palabra de Dios cuando su revelación se acerca en el momento oportuno, ¿verdad? Al corazón lacerado. Nuestro Padre percibe el conflicto y redime nuestra crisis para su propósito eterno. La palabra de Dios trae luz en la oscuridad. Mateo 2:13 dice: después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea, la vida de José en realidad nunca fue fácil. Estaba en constante... Yo me imagino, José, bueno, nos quedamos acá, vamos a hacer la familia acá, haremos la casa, y aparecía el ángel y decía: no, salí. Claro. No le permitía arraigarse en ningún lugar. Tal es así que cuando te cuenta que volvieron a Nazaret, había pasado años. ¿Entendés? Jesús ya tendría 10 años, porque después está el relato de cuando Jesucristo fue al templo, que tenía 12 años, que ellos se olvidaron. Que tuvieron que volver y el niño estaba enseñando. Pero ya para ese entonces ya tenían otro hijo. ¿Entendés? Claro, ya había pasado tiempo. Claro. Y también todos nos identificamos, que a quién no se le perdió a un hijo en algún lado. A mí una vez se me escapó, fuimos al zoológico y dije: ¿dónde está mi hijo? ¿Viste? Ya le pasaba desde la antigüedad. Nada más que este sabía que va en el templo, no se perdía en el zoológico, ¿no? Y lo bueno es esto, Nadia: Dios siempre sale al encuentro de los temores de José, de la inexplicable situación, porque viste que Dios le dijo bien claro: el niño es santo y tiene un propósito, él va a ser el salvador de su pueblo. Entonces ahí ya vos vas abriendo el panorama del propósito de Dios en tu vida. Ahí ella no podía decirle a Dios: bueno, no, sí, tal vez, quizá. Aparte vos viste que José no habla. No, la verdad es que es como que él obedece nada más. Claro, yo a veces creía que era casi mudo. Pasa desapercibido, ¿viste? Yo pensé que era mudo, porque no hay una sola palabra de José dicha. Cambio de María, sí. Bueno, María era mujer, no podemos ver otra cosa. Qué justicia. Bueno, pero de José no hay nada. Solamente cerrar sus ojos, inclinar su rostro y decirle: Señor, que sea como tú quieras. Que hoy en día necesitamos gente de esa clase. Y donde los hechos son más que las palabras, porque en realidad, si bien no hay palabras explícitas, pero Él siempre nos impacta con la obediencia con la que siguió al Señor. Y eso quedó grabado en la historia. Y bueno, pero nosotros hoy necesitamos ser tal cual lo fue José. Menos palabras y más acción y más obediencia. Yo pienso que este mundo cambiaría si nosotros cambiamos la actitud. Uno puede estar predicando, ponerle en la radio 3 horas como lo estamos los sábados acá, pero si yo no soy obediente a Dios, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Podemos hacer 20.000 cosas, cantar, zapatear, bailar, hacer todo lo que a uno se le ocurra, pero Dios te demanda obediencia personal en todas las áreas de tu vida. Y muchas veces no son las cosas que nosotros queremos, porque si bien todos nosotros en algún lugar del corazón tenemos algunos que otros sueños, ambiciones, deseos, ¿verdad? Pero ¿los tiene Dios? Claro, preguntarle al Señor: ¿es lo que vos querés para mí?
Cuando hay gente, por ejemplo, que vos sabés bien, que predica, que dice que Dios te va a complacer todo con tu sueño, te va a dar todo lo que vos querés, eso es mentira, porque ahí vos no estás obedeciendo a Dios. Porque el primer mensaje de Jesucristo, ¿cuál fue? Aquel que quiera venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. tome su cruz y sígame. Y negarte, ¿ves? Es lo que decía José. José desde el primer momento que apareció María con ese problema, vos lo notás a José, que ya él se empezó a negar. Ya los proyectos de él sabía que no eran de él y que no iban a hacerlo y que no lo iba a realizar. Es más, hasta que Jesús cumplió los 30 años, vos fíjate que cuando Jesús cumple 30 años y comienza su ministerio, ya a José lo vimos por última vez cuando va a buscar a Jesús en el templo. Y después ya no supimos más nada. Y después no hay más relatos y no sabemos ni cuándo murió, ni dónde murió, ni quién lo sepultó, ni dónde está sepultado. O sea que primero no tenemos ninguna palabra de José y después no sabemos ni en qué momento desapareció de la escena. Pero sabemos que fue lo suficiente como para enseñarle a Jesús la profesión, ¿no? Al menos nos queda como eso, Jesús era carpintero, o sea, le enseñó. Lo bueno del pueblo de Israel era que el padre tenía que enseñarle el oficio a los hijos, ¿entendés? Porque eso le tenía que quedar, el oficio, porque lógico, el día de mañana el padre ya no estaba o se ponía viejo. Es más, los judíos trabajaban hasta los 70 años, ¿no? Que lo siguen haciendo. Pero a partir de los 70 años ya los hijos le dicen, no papá, ahora yo soy el que se encarga de la empresa. Vos dedicate a descansar, a pasear, a andar por el mundo, como el anciano judío tiene 90 años. Qué lindo. Los padres a los 65, los hijos a los 65 años le dijeron, papá, vos andá, seguí dando cátedra en el mundo, nosotros te vamos a apoyar con todo lo que hagas. Vos ya está, ligante de todo esto, no te queremos ni ver acá, le decían. Que disfrute ya está. Y bueno, y él ahí se dedicó de lleno a dar cátedra, dio la vuelta al mundo ya como 3 o 4 veces. Tuvo el privilegio de estar con casi todos los presidentes, Nadia. Qué bendición. ¿Entendés? Pero él no solo es una eminencia en interpretaciones bíblicas, en la historia del mundo. Vos hablale de lo que se te ocurra y él sabe. Es un hombre que se preparó y se sigue preparando. Porque cuando voy a verlo, él tiene un libro y lo está leyendo. Y le digo, pero ese libro tiene 3.000 páginas. Me dice, sí, voy por las 1.500, me faltan 1.500. Qué lindo. Y vos hoy en día le agarrás a un cristiano y le das un libro para que lo lea, para que se instruya, y vas al mail y le preguntás qué leíste, las 2 páginas primeras. El índice. Estoy decidiendo con cuál arrancó. Además, ya leí la última parte, la última página, así que estoy sacando conclusiones de lo que dice en toda la hoja del medio. Bueno, pero así no vamos a llegar. Que Dios nos ayude, porque sí, necesitamos realmente esmerarnos. Pero así no vamos a llegar a ningún lado. Lo que pasa es que así nunca terminamos de conocer y entender realmente por qué Dios quiere lo que quiere con nosotros y confiar en que realmente podemos hacer eso para lo cual Él nos llamó. Lo que pasa es que todas las herramientas están ahí y no hay atajos. Y las veces lo digo por mi experiencia, que quisiste tomar atajos que quieras, no te va a servir, al revés, vas para atrás. Entonces no hay atajo, es tratar de impregnarnos de entender a Dios, de conocer a Dios, y el Espíritu Santo nos lo va a revelar luego todas las cosas, pero sí, tenemos que tratar de impregnarnos del Señor. Aparte de Jesucristo lo dijo bien claro, ¿no? El Espíritu Santo, hablándole a los discípulos, ¿no?, de las persecuciones y los problemas que iban a tener, y le dijo, miren, en aquellos días, en los días de persecución y de graves problemas que van a tener, ustedes no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo traerá memoria, tomará de lo mío y les hará saber. Pero ¿por qué les dijo a ellos tomará de lo mío? Porque ellos ya tenían conocimiento bíblico. De lo mío que está en ustedes, claro, de su palabra. Ellos ya sabían, se habían instruido y se seguían instruyendo, porque un judío no se deja nunca de instruir, nadie, nunca deja de instruir, de aprender. En una oportunidad cuando lo fui a ver, me acuerdo que me atendió el nene de 12 años, tiene un nene de 12 años, ¿viste? En su momento. Y me dice, venga, siéntese ahí, le traigo algo, ya viene, dice, ya se está bañando, me dijo que lo espere, que no se vaya. Entonces, por entablar un diálogo con él, dije, entre nosotros dos, decime, ¿qué sabe de José vos? Que fue esclavo en Egipto, tío. José, bueno, ¿le cuento? Contame. Una eminencia era. Qué bárbaro, yo lo miraba y decía, 12 años degenerado, este sabe más que yo. Qué lindo. Porque esa es la vida de ellos. Preguntarle de dibujito animado, preguntarle de otras cosas, a ellos no les interesa ni les importa. La sobremesa de ellos es un relato bíblico y a ver, contame que entendés el relato. Vos, yo, él, todos les cuenta y entre todos ellos sacan las conclusiones. Y eso es parte de la bendición que Dios les prometió, porque vos viste que judíos pobres no existen. Y ellos no hacen culto de milagro, ni de prosperidad, ni de avivamiento, porque esas cosas no existen. Ellos viven la voluntad de Dios. Y ahí está el secreto.
te bendeciré, le dijo Dios, si hicieres lo que yo te mando. Y se cumple la palabra de Deuteronomio cuando le dijo que guardarás estas palabras en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos. Andando en el camino, en tu casa, al levantarte, al acostarte. Es más, ¿qué dijo? Las escribirá en los linteles de tu puerta, en las paredes. Y hoy en día muchas veces entrar a la casa de los cristianos, ¿qué ve? ¿Foto de Maradona? Cualquier cosa, ¿no? Cualquier verdura. Sí, pero es verdad. Antes era, me acuerdo cuando era chica, era como muy normal ir a la casa de los hermanos y que haya muchos cuadros cristianos. Me acuerdo que era, ¿no? Pero ahora es como que no sé qué pasó. Era verdad. Sí. Es más, se vendían cuadros cristianos con frases bíblicas. Los versículos estaban por todos lados. Hasta en el baño iba y tenía un versículo ahí, fuerza, hermano. Esforzate y sé valiente. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que se perdió todo eso? Porque acá José fue victorioso en su vida, Dios lo pudo utilizar y ser una bendición, ¿no? Y Dios pudo cambiar su proyecto de matrimonio, pero lo convirtió en una bendición igual, porque después José disfrutó su vida, cuando se terminó todo eso, pudo disfrutar su vida con María, tener otros hijos, dedicarse a lo que le gustaba, que era la carpintería, y volver a vivir en Nazaret. Yo me imagino de vez en cuando José con María estaban ahí bicharracheando y María le decía, ¿te acordás, José, cuando te dije el primer hijo era el Espíritu Santo? Claro, era para recordarlo, ¿cómo no? ¿Te acordás esa anécdota? Contame una. ¿Te acordás que vos no me creíste? Que Dios tuvo que mandar a un ángel. Eso José, sí que tenían, anécdota para contar. ¿Y te acordás cuando estábamos en los Mad Bunch y el ángel te apareció y tuvimos que salir corriendo? Y corriendo de acá, corriendo de allá. Tremendo. Qué tremenda. Que la vida no es fácil cuando vos andás de aquí para allá tampoco. Porque no te podés adaptar al lugar, no te vas a adaptar a las costumbres. Aparte, Dios nos mandó donde ellos no querían estar nunca, Egipto y Palestina. No es que los mandó a un lugar donde ellos estaban contentos, felices, donde tenían familiares. No había nadie. Aparte, no los quería nadie, que también. Pobre. Claro, porque los egipcios tenían el recuerdo de que Moisés destruyó todo Egipto. ¿Entendés? Entonces odiaban a los judíos por eso. Y los palestinos eran los que habían sido los hijos de Ismael, de Abraham, que también odiaban a los judíos. Mirá dónde los mandaba Dios. Es re hostil el lugar donde iban, pobre. La verdad que qué valientes que fueron por haberle creído al Señor. Más allá de que seguramente habrán sido súper procesados, lo habrán padecido, pero no dejaron de estar determinados en que tenían que obedecer al Señor. Eso es ser muy valiente. ¿Cuántas personas muchas veces dejan el plan de Dios en su vida por decir, no, pero esto no, Dios no puede mandarme ahí, Dios no puede pedirme esto, Dios no puede exigirme? Sí, Dios puede hacerlo. Sí, puede. Bueno, nosotros por 10 años, vos sabés, cuando comenzamos con el Ministerio de Alabanza, nos iba muy bien, comenzamos como muy pum, pum, y el Señor de pronto nos hizo un alto y pasaron 10 años. 10 años en los que yo pensé que ya está, que nunca más iba a dedicarme a eso, si bien era algo que amaba hacer, pero el Señor, bueno, en su piedad muchas cosas pasaron, servimos al Señor en otros ámbitos y entendí que el Señor tenía que procesar mi corazón. Y después de 10 años Dios me habló muy alto y claro y me dijo, bueno, vale, Nadia ahora de vuelta, pero yo me di cuenta que no era la Nadia de antes, que tenía que pasar todo ese tiempo, que tenía que obedecer al Señor y servir como el Señor me había mandado a hacerlo para poder tener el corazón que el Señor quería. Un poquito más, no me falta un montón, pero un poquito más el corazón como el Señor. Entonces ahora uno adora al Señor con otra perspectiva totalmente. Era necesario obedecer lo que Él arruinara aparentemente mis planes, pero en realidad no estaba arruinando nada. Me estaba preparando para que realmente su propósito en mi vida fuera de bendición. Así que no tengan miedo cuando el Señor te aparece y parece que te derrumba todo, porque si vos obedeces te puedo garantizar que al final el Señor siempre va a lucir su misericordia y sus planes para tu vida. Romanos 8:28. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Todas. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.